es un día especial. Vamos a hablar sobre agricultura. Hay varios agricultores aquí, me parece. Antiguamente, cuando yo era pequeña, se veía en nuestros campos yuntas de bueyes arrastrando un arado, preparando los surcos donde se iba a sembrar la semilla de trigo, porque en esos entonces, desde Temuco hasta acá, eran zonas trigueras. Estoy hablando del año 50, 60, todavía eran zonas trigueras. Después, con el tiempo, fue cambiando y ya hubo que cambiar el tipo de siembra. Pasado el tiempo, veíamos brotar las pequeñas plantitas. Después de un tiempo se veían los campos llenos de espigas de trigo, que luego serían cortadas y trilladas con caballos, como me contaba mi hermano Eduardo. La paja separada de los granos para al fin sacarla y enviarlas al molino. En los tiempos de Jesús, la labor de los pequeños agricultores, a diferencia de las prácticas agrícolas modernas, no era sofisticada en absoluto, sino que se utilizaban elementos primitivos, bajo condiciones dificultuosas, donde suelos rocosos y las cizañas iban en contra de una buena producción. Por lo tanto, era normal que parte de la semilla esparcida cayeran en un sendero de tierra que era compacta, donde no se llegaban a cubrir y quedaban expuestas a la acción de las aves que en su peregrinaje las iban comiendo, ¿cierto? Del mismo modo, algunas semillas caían en los límites de los campos, donde los matorrales con espinas y los cardos que crecen rápido las sofocaban y impedían el crecimiento de estas semillas. El terreno superficial y falto de humedad durante el verano seco y caluroso hacían que las semillas que brotaban en los extremos de los campos y comenzaban a crecer se secaran más rápido. Las semillas que caían en tierra húmeda y profunda crecían y las espigas maduraban listas para la cosecha. El libro de Ruth provee un cuadro vívido de la escena de la cosecha que llevaban a cabo familias completas y que contrataban personas para esto y seguían detrás las mujeres espigadoras, que eran personas pobres que iban levantando, ¿cierto?, detrás lo que iba sobrando. Entre todos cosechaban el trigo. Utilizaban una hoz para cortar las espigas y hacer atos, y que colocaban en la era. La era era una superficie plana de tierra apisonada, o era hecha de piedra, ¿ya? Conducían a los animales generalmente para que pudieran pisotear los granos para acelerar la trilla. Barrían los granos formando montones y los aventaban para separarlos de la paja. Este proceso de aventar consistía en arrojar el grano hacia arriba. No sé si se acuerdan que habían mujeres que usaban unos canastos, canastos semiplanos grandes que los metían el trigo y los aventaban hacia arriba. Entonces usaban días de viento para que el viento se llevara toda la paja y quedaba solo el trigo. Y este trigo estaba listo para ser molido y convertido en harina. Pero el éxito de la cosecha dependía de la riqueza del terreno, del clima y de otras condiciones que escapaban al control del agricultor. Y creo que hasta los días de hoy es igual.
Lo único que podía y puede hacer actualmente el agricultor, tanto en el pasado como en el presente, es confiar. Claro que está que ha de enterrar la semilla, arrancar la maleza, labrar la tierra, fertilizarla y tal vez hacer un canal para llevar agua a su campo. Todas estas cosas son importantes, pero no puedes hacer que la semilla germine y crezca. El agricultor debe confiar y orar. Ha de esperar pacientemente. El punto aquí no es la obra del sembrador, sino la obra de la simiente, que brota a causa de una fuerza misteriosa y que crece tan despacio que no la vemos crecer. Solo cuando nos alejamos y regresamos después de un día o una semana o un mes, podemos ver su crecimiento y quedamos contentos por ello y nos maravillamos. En este pasaje bíblico vemos cómo Jesús explicaba cosas importantes, trascendentales, pero con un ejemplo que cada uno podía entender, hasta la persona más sencilla. Miremos con qué compara Jesús el reino de Dios. Él lo compara con el proceso de la plantación de una semilla y sus siguientes pasos. La semilla se planta con el propósito de que crezca y que dé frutos. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros, cuando se nos fue plantada la semilla de su palabra. Y esto es también lo que hacemos nosotros cuando predicamos el Evangelio. A través de estas imágenes tomadas del mundo rural, Jesús presenta la eficacia de la palabra de Dios y las exigencias de su reino, mostrando las razones de nuestra esperanza y de nuestro empeño en la historia. Para nosotros los cristianos, la semilla es el símbolo de la palabra de Dios, cuya fecundidad es invocada por esta parábola. Así como la humilde semilla se desarrolla en la tierra, así la palabra obra con potencia de Dios en el corazón de quien la escucha. Y al igual que la semilla plantada por el agricultor, caerá en nuestro corazón. Dios ha confiado su palabra a nuestra tierra, o sea, a cada uno de nosotros. Y esta parábola encierra una lección muy importante para nosotros los cristianos, tanto en el hogar como en la iglesia. La germinación y el pleno florecimiento de las semillas vivientes del Evangelio en el corazón y en la mente de aquellos a quienes enseñamos depende de factores sobre los que tal vez tengamos muy poco control. La decisión de si la persona meditará en las verdades del Evangelio y las aceptará corresponde, debido a cuestiones del albedrío del individuo, a aquellos a quienes enseñamos. Para que el testimonio de una persona crezca hasta producir fruto, Dios tiene que ser la fuerza principal que impulsa nuestra cosecha. Bajo la influencia del Espíritu Santo, nosotros podemos participar en la instrucción de los que están creciendo y convirtiéndose en fructíferos. Nosotros, como sembradores,
Debemos entender y confiar en que el Evangelio restaurado de Jesucristo es una semilla viviente y que, si lo enseñamos, la gracia de Dios acompañará a los que instruyamos, a medida que crezcan hasta la madurez espiritual. No nos olvidemos que cuando las plantulas son pequeñas, están a la merced del viento y que si no son fuertes pueden quebrarse y morir. Y esto lo hemos visto muchas veces nosotros cuando están empezando a germinar y empiezan a crecer las plantitas y los tallos todavía son débiles, viene una tormenta y se quiebran todos y nos quedamos sin cosecha. Por lo que es nuestro deber como sembradores estar junto a ellos mientras crecen y se fortalecen para que sean fuertes y sigan creciendo hasta que estén maduros y produzcan frutos. Porque lo mismo que sucede con estas plantulas delgadas en que el viento las rompe, también sucede con nosotros cuando las personas están comenzando en el Evangelio y si nosotros no los apoyamos para que se vayan fortaleciendo, viene alguien de fuera con otras ideas y la persona muere. Entonces nosotros como cristianos tenemos una enorme responsabilidad ante los que nos rodean, ante nuestros hermanos, ante nuestros hijos, ante nuestros amigos y ante el entorno que nos rodea. Nosotros solo debemos tener confianza porque la palabra de Dios es palabra creadora, destinada a volverse el grano lleno en la espiga. Esta parábola, si es acogida, trae sus frutos, porque Dios mismo la hace germinar y madurar a través de caminos que no siempre podemos verificar y de una manera que no conocemos y de una manera que no sabemos. Todo esto nos hace entender que es siempre Dios quien hace crecer su reino. Por esto oramos tanto, que venga tu reino. Es Él quien lo hace crecer. Nosotros solo somos sus humildes colaboradores, que contemplamos y nos alegramos de la acción creadora divina y esperamos con paciencia los frutos. Porque tanto en la siembra como en nuestra vida, todo tiene su tiempo. Esto lo dice el Señor a través de Salomón en Eclesiastés, capítulo 3, del versículo del 1 al 8. Voy a leer un par que dice: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pueden pasar años y sin que nosotros veamos nada, pero el fruto llega en su momento por medio del Espíritu Santo. Así es con todo. Y en aquello que no podemos controlar, tenemos y debemos confiar en Dios, en Cristo, confiando en su obra que ha sido aplicada y será consumada en nosotros. Lo que Dios prometió, esto lo va a cumplir. Y así será hasta que llegue el día de la cosecha. Concluimos entonces que la palabra de Dios hace crecer y da vida. Y aquí quiero recordarle la importancia de tener el Evangelio y la Biblia siempre al alcance de la mano. Por favor, no se olviden nunca de esto, porque esta es la fuerza que hace germinar en nosotros la vida del reino de Dios. Y entonces, nuestro regocijo será pleno el día de la cosecha,
cuando Él nos llame a su presencia o en el día de la consumación de los tiempos. Amén.